Hola a todos amantes del salseo, del romance y de las historias que nos quitan el aliento. Bienvenidos de nuevo a vuestro rincón favorito para desentrañar los misterios más picantes del mundo de las celebridades. Hoy tenemos entre manos una historia que ha mantenido a millones en vilo, una conexión que traspasó la pantalla y se convirtió en leyenda para muchos, dejando una estela de migas de pan y susurros que hasta el día de hoy nos tienen a todos especulando. Estamos hablando, por supuesto, de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que vamos a desglosar hoy es una verdadera bomba, los mensajes secretos, las señales ocultas, las indirectas veladas que esta pareja intercambió, y que solo los verdaderos detectives del corazón supieron descifrar. Si alguna vez te preguntaste qué había realmente detrás de esas miradas, esos gestos y esas publicaciones, este es tu vídeo. No te lo pierdas por nada del mundo. Pero antes de sumergirnos en este mar de códigos y pasiones, si aún no lo has hecho, asegúrate de darle a ese botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle de lo que pasa en el universo de las estrellas. Así que sin más preámbulos, pongámonos cómodos y empecemos a desvelar este fascinante misterio. Desde el primer momento en que Serkan Bolat y Eda YLDZ, sus inolvidables personajes en Senkalkam, cruzaron miradas en la pantalla, el mundo entero supo que algo mágico estaba sucediendo. Era una química explosiva, innegable, que saltaba de la televisión directamente a nuestros corazones. Pero lo que en un principio pensamos que era pura maestría actoral, muy pronto empezamos a sospechar que iba mucho más allá del guión. Detrás de cámaras, Anne y Kerem estaban construyendo una conexión tan profunda, tan palpable, que era imposible de ignorar. Los vídeos del detrás de escenas eran los primeros indicios, con risas espontáneas, miradas que duraban un segundo de más y pequeños gestos de complicidad que revelaban algo más que una simple relación profesional. La forma en que se miraban, cómo se tocaban sutilmente al pasar, ese lenguaje corporal que no miente, era el inicio de un rompecabezas que los fans, con una agudeza impresionante, empezaron a armar. Recordemos esos primeros meses, cuando la gente empezaba a sospechar pero nadie se atrevía a confirmarlo. Las redes sociales se convirtieron en el campo de juego perfecto para sus mensajes secretos. Un simple me gusta de Kerem a una foto casual de Anne no relacionada con el trabajo, un selfie con su mascota o una imagen de ella disfrutando de un café, era analizado milimétricamente. ¿Por qué ese me gusta y no otro? ¿Qué significaba? ¿Y qué me dicen de los comentarios? ¿Recuerdan esa vez que Anne subió una foto con un libro y Kerem comentó leyendo mi mente, Una simple frase que para cualquier otro pasaría desapercibida, pero para los Anchors Chippers era una clara señal, un guiño interno que solo ellos comprendían. Era su forma de susurrar en voz alta sin hacer demasiado ruido, dejando pequeñas migajas de pan que los fans más astutos empezaron a recoger y conectar. Pero el punto de inflexión, el momento en que la teoría se convirtió en casi un hecho irrefutable, fue ese famoso viaje a Maldivas. ¡Oh, Maldivas! El paraíso tropical que se convirtió en el escenario de la confirmación no confirmada. Aunque nunca posaron juntos en una foto oficial, manteniendo esa discreción que los caracteriza, las historias de Instagram de ambos mostraban paisajes idénticos, ángulos sospechosamente similares, hasta la misma mesa de desayuno en algunas tomas. Era como un juego de encuentra las 7 diferencias, donde las diferencias eran inexistentes. Sus publicaciones, subidas con apenas horas de diferencia, eran una declaración silenciosa para aquellos que sabían leer entre líneas. Era su forma de decir, sí, estamos juntos y estamos disfrutando, pero sin la necesidad de una declaración oficial, manteniendo esa aura de misterio que tanto nos gusta y que alimentaba aún más las fantasías de los fans. La alegría entre la comunidad de seguidores fue inmensa, era la validación de todo lo que habían estado sintiendo y observando. Luego, durante su relación ya más oficial, los mensajes secretos se volvieron más íntimos y personales. Los mensajes de cumpleaños eran pura poesía. ¿Recuerdan cuando Kerem le dedicó a Anne esas palabras tan emotivas? No era un simple feliz cumpleaños, compañera de trabajo. Era un eres una de las personas más increíbles y talentosas que he conocido, estoy agradecido por tu existencia y por haberte encontrado en este viaje llamado vida. Eso es un mensaje de amor, de admiración profunda, de una conexión que va más allá de lo superficial, ¿verdad? Y ella, en sus propias palabras, siempre devolviendo esos gestos con una sonrisa que lo decía todo, destacando su bondad, su espíritu aventurero y lo mucho que aprendía de él. En cada entrevista, la forma en que hablaban el uno del otro era
Eveladora. Kerem siempre destacando la fuerza, la resiliencia y el talento de Ande y ella, con esa chispa en los ojos, resaltando su carisma, su dedicación y su capacidad para hacerla reír. Eran como un libro abierto, pero solo para aquellos que sabían leer entre sus párrafos más íntimos. Y ni hablar del lenguaje corporal. En eventos públicos, en sesiones de fotos, en alfombras rojas. Siempre había un roce de manos que duraba un segundo más de lo normal, una mirada cómplice que se perdía en la multitud, una mano en la espalda que parecía más protectora que casual. Pequeños gestos que para el ojo inexperto eran insignificantes, pero que para los anker detectives gritaban a los cuatro vientos que aquí había algo más grande, algo verdadero. Una vez en una entrega de premios, mientras caminaban por la alfombra roja, se notó como Kerem esperaba por Ande para que ella pudiera arreglarse el vestido, y luego, de forma casi imperceptible, su mano rozó la parte baja de su espalda antes de tomar su mano. Esos son los detalles que, aunque no salen en los titulares, nos confirman la profundidad de su afecto. Luego llegó la etapa más dolorosa para los fans, los rumores de separación. Y aquí los mensajes secretos se volvieron aún más intrincados, más melancólicos, y a veces, francamente desgarradores. La primera señal fue, por supuesto, ese momento en que notamos los unfollobs en redes sociales, o la eliminación de ciertas fotos conjuntas que antes adornaban sus perfiles. Fue un golpe bajo para muchos, una declaración silenciosa de que las cosas no estaban bien. Aunque luego, en un intento quizás de mantener la privacidad o de desviar la atención, se volvieron a seguir o algunas fotos reaparecieron, el mensaje inicial de una distancia, de una pausa, ya había sido recibido. Era su forma de comunicar una ruptura sin pronunciar una sola palabra. Pero incluso en la distancia, los mensajes no cesaron, simplemente cambiaron de tono. Las historias de Instagram se llenaron de canciones con letras que parecían hablar de desamor, de nostalgia, de recuerdos. Era Kerem enviando una indirecta a Ande, o viceversa. Los fans se volvieron detectives musicales, analizando cada palabra, cada acorde, buscando el significado oculto. Una canción de un artista turco sobre perder a alguien amado, subida por uno de ellos en medio de la noche, encendía inmediatamente las alarmas y las teorías entre los fans. ¿A quién iba dirigida? ¿Era un lamento público? Los debates eran infinitos. También hubo sutiles guiños al pasado compartido. Una foto de Ande con un perrito que parecía tener un aire al de Kerem, o un lugar que visitaron juntos y que uno de ellos volvía a postear sin mencionar al otro, pero la referencia era clara para los insiders. Era un eco o una señal de que el pasado, y quizás los sentimientos, seguían presentes en sus mentes. Incluso el silencio elocuente se convirtió en un mensaje. La ausencia de interacciones, la falta de comentarios en momentos clave, o la evitación de preguntas sobre el otro en entrevistas. A veces, la no acción es la acción más ruidosa de todas, comunicando una distancia, una necesidad de espacio. A pesar de todo, en sus contadas respuestas a la prensa, siempre había un respeto mutuo, una admiración que perduraba. Ella es una persona maravillosa, él es un gran profesional. Estas no son solo palabras vacías cuando vienen de alguien con quien compartiste tanto, sino una declaración de que aunque la relación romántica haya terminado, el cariño y el respeto permanecen, lo cual es en sí mismo un mensaje de madurez y afecto duradero. ¿Por qué estos mensajes secretos de Ande y Kerem nos fascinan tanto? Porque nos permiten ser parte de su historia, descifrar un rompecabezas emocional que ellos mismos crearon. Nos dan la ilusión de que el amor verdadero, el de cuento de hadas, existe más allá de la pantalla, y que incluso las celebridades, con toda su exposición, pueden tener un lenguaje secreto, íntimo y exclusivo. Han demostrado que la conexión entre dos personas no siempre necesita ser gritada a los cuatro vientos. A veces los susurros, los gestos sutiles, las miradas furtivas, son mucho más poderosos y elocuentes, capaces de trascender el ruido mediático y llegar directamente a quienes saben escuchar. Ande y Kerem son el ejemplo perfecto de cómo una historia de amor, real o percibida, puede trascender el tiempo y las circunstancias, manteniéndose viva en el corazón de millones de fans que día tras día siguen buscando esas pequeñas señales, esos destellos de lo que alguna vez fue o quizás aún podría ser. Cada mensaje, cada indirecta, cada pequeño detalle que hemos desglosado hoy, nos recuerda que las grandes historias de amor no siempre terminan con un felices para siempre explícito, sino con un continuará. En la mente y el corazón de sus seguidores, invitándonos a seguir soñando y especulando. En resumen, la historia de Ande y Kerem es un testimonio de cómo el amor y la conexión
Pueden manifestarse de las formas más sutiles y aún así impactar a millones de personas alrededor del mundo. Desde esos primeros me gusta inocentes hasta las elocuentes canciones en sus historias que hablaban de un corazón roto, cada interacción ha sido un capítulo en una novela que nosotros, los fans, hemos estado leyendo con avidez, interpretando cada gesto y cada silencio como una parte vital de su enigmático romance. Es increíble ver cómo una pareja puede inspirar tanto, incluso con sus mensajes más secretos y las decisiones más personales. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este fascinante viaje de descifrado y especulación. Ha sido un placer desvelar juntos esta bomba de mensajes secretos. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Cuáles crees que han sido los mensajes más claros o más impactantes entre Andy y Kerem? ¿Hay alguna señal que yo no haya mencionado en este vídeo y que tú, como un verdadero detective, hayas logrado detectar? Déjame tus teorías, tus pensamientos y tus interpretaciones en los comentarios aquí abajo. Sabemos que cada uno de ustedes tiene una perspectiva única y me encantará leerlas todas y debatir sobre este misterio que sigue cautivando a tantos. Y si disfrutaste de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo, por favor, dale un buen me gusta para apoyar al canal, compártelo con otros fans de Andy y Kerem para que no se pierdan esta bomba de información, y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo y más historias impactantes. Hasta la próxima, mis queridos detectives del corazón.